El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. En agosto del año 2012 se acordó la agenda para los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Sobre el mes de octubre, las partes dieron a conocer en Oslo, Noruega, de manera oficial, la mesa de negociación y anunciaron que Cuba sería el país sede de los diálogos. En el año 2013 se dio a conocer el primer acuerdo pactado en materia de política de desarrollo agrario integral, acuerdos que vendrían para otros puntos como participación política, solución al problema de drogas ilícitas, la creación de la subcomisión técnica y de género y el consenso sobre el punto de víctimas y descontaminación humanitaria. El acuerdo, que contempla el resarcimiento a las víctimas y la justicia, tema trascendental en las conversaciones, logró acordarse el pasado 23 de septiembre de 2015, anuncio realizado entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez, quienes sellaron con un apretón de manos lo que líderes políticos y académicos aseguran es el punto de no retroceso para la firma de la paz. Con la creación de una jurisdicción especial para la paz que, aseguran juristas, se ajusta a los estándares internacionales, con un plazo de 6 meses para firmar los diálogos y 60 días a partir de la firma para la dejación de las armas, entre otros los puntos importantes del documento. La justicia transicional o restaurativa será aplicada a combatientes, militares y todos los que han participado en el conflicto armado en el país, buscando como eje central la verdad, la reparación y la no repetición de hechos de violencia para las víctimas. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema pues no podría ser otro que los avances significativos en el proceso de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el anuncio que sobre justicia transicional y la posibilidad de que se firme el acuerdo final en el primer trimestre del 2016, por supuesto tiene al país y al mundo en general con muchas expectativas, pero también con dudas frente a los retos que se asumen con este anuncio. Para hablar precisamente sobre este tema, saludamos a esta hora al profesor Alejo Vargas. Él es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz de la Universidad Nacional. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Muy amable, Omaira, usted por la invitación. Profesor, ¿cuál es la lectura que usted da de este anuncio que hace el presidente Juan Manuel Santos, que muchos, hasta los analistas, y permítame decirlo, hasta usted mismo se ha sorprendido con los alcances de este acuerdo en justicia, que era uno de los temas más difíciles de culminar, de negociar con las FARC? Sí, no hay ninguna duda, yo lo reconozco, que a mí me sorprendió, por supuesto muy positivamente, que se hubiera alcanzado ese acuerdo con ese nivel de especificidad, porque evidentemente el acuerdo plantea ya temas muy claros en términos de un sistema de juzgamiento con 2 salas, con unos procedimientos para aquellos que decidan cooperar en términos de verdad, para aquellos que no, igualmente un tipo de sanciones penales que van desde 5 a 8 años o 20 para los que no cooperen, y la posibilidad de redimir esas penas en unos espacios de reclusión particular, siempre en la idea de que eso no afecte las posibilidades de participación política. Me parece que entonces es un alcance muy positivo. Creo que en general, y conversando con especialistas, consideran que esto es no solo un elemento muy positivo en el marco de la justicia transicional y restaurativa, sino aún más una contribución de Colombia a ese campo de la justicia transicional. Y que recordemos, eso es una justicia en construcción, sobre eso no está dada la última palabra. Eso de estándares internacionales, eso es bastante discutible, pero
este acuerdo sin duda se sitúa mucho en esa corriente y avanza y da elementos positivos. Por eso me parece que es un extraordinario avance, pero además para mí claramente el reflejo de una decisión muy clara de las FARC-EP de ir hacia la política, de transitar de la guerra a la política, que para mí es lo que políticamente es más importante de ese acuerdo. Este punto evidencia, visibiliza la voluntad por parte de las FARC, que en algún momento han manifestado que no pasarían un solo día en la cárcel, que no habría proceso de juzgamiento ni demás, que no lo aceptarían. Pero esto muestra todo lo contrario, es decir, hay un paso gigantesco frente a la consolidación de la paz, por lo menos con ellos, de terminar el conflicto. Esto hablando de las FARC. Sí, yo creo que muestra, a mi juicio, varias cosas. Uno, la decisión política de ellos. Yo creo que eso refleja claramente que esta organización, desde su máximo comandante hacia abajo, han tomado la decisión muy clara de dejar las armas y ir a la política. Pero también nos muestra que este proceso de conversaciones entre las dos delegaciones de casi un año no ha sido en vano. Yo creo que ha habido una tarea importante de discusión, seguramente de persuasión, de análisis de alternativas, que hacen que en un buen ejercicio de conversación racional, sí, obviamente se modifiquen las posiciones, porque solo posiciones irracionales o simplemente pasionales son las que de ninguna manera se modifican. Aquí lo que se refleja es que la posición de las FARC se cambia, se modifica, en la medida en que seguramente entienden que era necesario un acuerdo de este tipo para que su proceso tuviera, digamos, fortaleza y sobre todo que fuera sostenible internacionalmente. Por lo tanto, en ese sentido me parece que es muy importante viabilizar eso. Pero un último elemento que hay que destacar a mi juicio, y es la importancia de la subcomisión jurídica que se creó. Yo creo que los abogados que estuvieron trabajando allí, Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda y el asesor norteamericano en el lado del gobierno, Álvaro Leiva, Enrique Santiago, Diego Martínez, en el lado de asesoría de las FARC, lograron hacer un trabajo muy interesante de compatibilizar exigencias de lo que podríamos llamar el contexto internacional con la realidad del conflicto y empatar todo eso de una manera que a mi juicio es bastante armónica y clara. Alejo, vamos a saludar a Viviana Bello porque ella tiene diferentes visiones y versiones, voces que se pronuncian a esta hora precisamente sobre los alcances de este acuerdo que permite cada vez más tener cerca el anhelo de los colombianos de la consolidación de la paz estable y duradera. Viviana se encuentra a esta hora con Marco Romero, él es el director de CODES. Viviana, le escuchamos. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, como usted lo ha dicho, en la semana se dieron diferentes anuncios del proceso de paz que avanza entonces en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Precisamente para hablar sobre esos alcances, sobre la importancia y el significado que tiene para el proceso que busca la salida política del conflicto, se encuentra con nosotros Marco Romero, quien es director de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado, CODES. ¿Cuáles son esos logros importantes a destacar que se han dado de esos acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional? Bueno, el proceso del gobierno con las FARC es un proceso muy importante porque ya ha logrado acuerdos como nunca antes, acuerdos sobre dar una solución a la crisis rural. Este es un acuerdo estratégico, hay temas en el congelador, como se suele decir, pero hay temas muy importantes pactados en el acuerdo, un acuerdo de profundización de la democracia política, un acuerdo para dar un tratamiento alternativo distinto a las zonas del país afectadas por las economías ilícitas y del narcotráfico, y ahora un acuerdo sobre justicia, un acuerdo sobre creación de la Comisión de la Verdad, y obviamente se espera que en esta ronda se logren otros acuerdos que complementen el paquete general de víctimas, y con esto nos vamos ya
a una ruta casi definitiva para que este proceso termine exitosamente. Marco, termino preguntándole frente a la insistencia de los sectores políticos en que se dé definitivamente la mesa de diálogos oficial con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, después de tantas vicisitudes, lo que se ha dicho es que hay un avance del 97%, ha dicho el comandante del ELN, y el presidente también ha anunciado que pronto se hará pública la agenda pactada entre las partes. Yo creo que este anuncio es muy importante porque hay que cerrar el conflicto. Yo creo que hay que terminar el conflicto en todas sus expresiones para evitar que las dinámicas del conflicto se repitan. Cualquier negociación es importante, la paz de los 90 es muy importante, ha dado resultados muy significativos para el país como la Constitución de 1991, pero sabemos que una paz con una lógica de continuidad de la guerra tiende a reproducir el conflicto en muchas regiones y hay que buscar un cierre definitivo del conflicto y por eso esperamos que un acuerdo para iniciar el proceso con el ELN se presente a la sociedad lo más pronto posible. A Marco Romero, quien es director entonces de CODES, muchísimas gracias, Omaira. Nosotros con esta información retornamos. Viviana, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más En Contrastes. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando tal vez una de las noticias más importantes que se han registrado durante este 2015 sobre el proceso de paz, alcanzar un acuerdo de justicia con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y que el gobierno nacional pues evidentemente ya hablará de un cronograma más cercano, que se podría estar firmando el acuerdo final con este grupo insurgente en el primer trimestre del 2016. Cada vez está más cerca la construcción de esta paz en nuestro país, un anhelo que por más de 50 años hemos tratado de consolidar por lo pronto con la guerrilla de las FARC. Esperamos que se avance también de manera considerable con el Ejército de Liberación Nacional. Profesor Alejo Vargas, hablemos un poco sobre algunas inquietudes que se han generado en torno a este anuncio por parte del Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Es el tema de la reclusión de estos lugares donde podrían estar estas granjas, donde podrían estar algunos guerrilleros líderes de las FARC pagando como las condenas. Esto de acuerdo al nivel de verdad con el que vayan a reparar a las víctimas. Sí, yo creo que en ese sentido el acuerdo podríamos decir que se sitúa en lo que se conocería como las tendencias modernas del derecho penal. Creo que hay unas tendencias bastante premodernas, casi que medievales, que creen que el derecho penal simplemente es la expresión estatal de la venganza. Y entonces creen que el tema es cómo hacer que una persona que ha cometido un delito lo debe pagar en un establecimiento carcelario, si se quiere, si se parece a una mazmorra, mejor, porque es un poco esa idea de la venganza. Eso evidentemente en las sociedades contemporáneas está ya mandado a recoger. Es más, entre otras cosas, porque es muy discutible en el mundo contemporáneo que la cárcel cumple un papel resocializador. Entonces, el acuerdo me parece que se sitúa en esa perspectiva en la cual se va a un sistema de privación o de restricción de libertad, sí,
pero obviamente en otras condiciones, además acordes con las características del conflicto armado. En eso no se puede olvidar que este tipo de conflictos, hasta que dura la Guerra Fría, digámoslo así, se ubicaban típicamente en lo que se consideraba el delito político, sí, es decir, rebelión, sedición, asonada y los delitos conexos. Y la salida, desde el punto de vista jurídico, era las amnistías y los indultos. Es posguerra fría que el delito político empieza a marchitarse. Y entonces empieza a emerger en contraposición, digámoslo así, o como complemento a ese marchitamiento, la llamada justicia transicional, que es una justicia en transición, es una justicia todavía muy de corte preliminar. Entonces, aquí lo que se retoma es también eso. Estas personas, miembros de esta organización, son de base delincuentes políticos, es decir, están en un alzamiento armado contra un Estado en la intencionalidad política de supuestamente buscar tomarse el poder. Por lo tanto, el tratamiento debe reconocer esa especificidad, más allá de la discusión clásica entre ética de medios y ética de fines que la filosofía del derecho plantea, ese es un elemento. Entonces, el que hayan estos establecimientos de reclusión, digámoslo así, de restricción de libertad, simplemente reconoce esa realidad de esta serie de delincuentes políticos y que, como lo han dicho muchos, entre otros, por ejemplo, Antonio Navarro, nadie hace un proceso de paz si no es para participar en política. Eso es el presupuesto fundamental de un proceso de paz. Es decir, que un grupo de esta naturaleza, alzado en armas contra un Estado, acepta dejar las armas porque va a cambiarlas por participar en política en la legalidad. Entonces me parece que las críticas así de entrada de ciertos sectores, algunas yo diría bastante pasionales, si no hubiera sido eso, hubiera sido cualquier otra cosa. Pero el procurador ya dijo que este tema de la justicia transicional se hizo como un sastre, a la medida exacta y justa lo que querían las FARC. Sí, digamos, hay opiniones que, independiente de lo que hubiera sido acordado, siempre hubieran buscado algo para criticarlo. Bien lo dijo el presidente, que iba a hacer un anuncio que no le iba a caer muy bien a muchos. En negociación de conflictos siempre decimos algo que es muy importante. Un buen acuerdo es el que deja insatisfecho a todo mundo, porque quiere decir que nadie consiguió todo lo que esperaba, pero todo mundo logró conseguir unos mínimos. Sí. Y claro, a eso hay que sumarle lo que, digamos, la sabiduría popular dice que siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Si vamos a terminar una guerra y no la hemos podido ganar militarmente, sí, no se trata de que las FARC capitulen, sino de un acuerdo, pues obviamente siempre habrá necesidad de sacrificar justicia, sacrificar algo de verdad, sacrificar esos valores que son centrales, pero a cambio de obtener otros elementos tan importantes. Este acuerdo de justicia responde a 4 principios fundamentales que se han hablado desde el primer día que inició esta negociación: el tema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es un punto súper clave. Sí, y la garantía más importante de no repetición es que se termine el conflicto, porque como se ha dicho por muchas voces, hay que acabar con la fábrica de víctimas, y la fábrica de víctimas es el conflicto. Ahora, evidentemente se busca que haya el máximo nivel de verdad, porque creo que eso es lo que las víctimas plantearon, por ejemplo, en las delegaciones que fueron a La Habana. Una forma de sentirse reparadas. Exactamente. Igualmente su reparación, que no siempre son reparaciones económicas, algunos lo que buscan son reparaciones simbólicas, de que su deudo se reconozca que no fue porque era guerrillero o paramilitar o qué sé yo, sino porque fue un error de la guerra, ese tipo de cosas, y que esas víctimas además cumplan un papel central en todo lo que es ese proceso de
reconciliación de la sociedad colombiana. Y yo creo que este acuerdo se enmarca en eso. Lo que pasa es que no es nada fácil poner en relación esos valores de paz, justicia, verdad, reparación, no repetición. Alejo, vamos a volver con Viviana Bello porque tiene otras voces y sentires frente al impacto de este anuncio que presentara el pasado miércoles el presidente de la República en La Habana, Cuba, sobre el tema de la justicia transicional. Habló con Ángela María Robledo, ella es miembro de la Comisión de Paz del Congreso de la República, representante a la Cámara, y también con David Flores, representante del Frente Amplio por la Paz. Viviana. Omaira, regresamos. Esta vez la saludo desde el occidente de la ciudad, donde hablamos con la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, precisamente quien hace parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República frente al alcance que tiene el acuerdo de justicia entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. No hay impunidad, hay penas alternativas con un modelo de restricción de libertad para quienes digan la verdad, y hay cárcel para quienes no aporten la verdad completa o oportuna, o para aquellos que definitivamente encuentren que son culpables de haber participado en este conflicto y no lo confiesen. Yo lo que creo es que es verdad que en este modelo de justicia especial, ahí están las víctimas en el centro del modelo, porque se privilegia la verdad, la reparación, las condiciones de no repetición, y aparece en el país, pero que ya son prácticas ancestrales, la justicia transicional. Los indígenas, en muchas de sus formas de sanción y castigo, aplican la justicia reparativa, la justicia restaurativa. Omaira, a su vez, desde el Frente Amplio por la Paz, que ha sido el movimiento social que ha hecho la veeduría de ese cese unilateral decretado por la guerrilla de las FARC, pues se han dicho dos cosas importantes. Lo primero, que tendría que ver entonces con el significado hoy para las víctimas de esos avances que se han dado en La Habana, Cuba. Y dos, frente a los pocos argumentos que le quedarían a la oposición política del país para decir que la salida política del conflicto armado no es la solución. Bueno, significa un hecho muy importante porque sin lugar a dudas va a implicar el fin del conflicto, lo que significa que no van a existir más víctimas ni hechos victimizantes producto de la guerra en Colombia. En segundo lugar, quedó muy claro que van a ser el centro de este acuerdo, ya que se busca la plena verdad, se va a motivar que las víctimas y el conjunto del país podamos conocer lo que realmente ha sucedido, dónde están enterrados sus muertos, sus parientes, familiares, por qué sucedió esto, quiénes lo hicieron. Y en general, digamos, creo que eso va a ser muy importante para las víctimas. En tercer lugar, podemos decir claramente que el objetivo va a ser restaurarlas de forma simbólica, económica, restaurar también sus proyectos políticos, y eso va a ser un elemento muy significativo. Yo creo que va a ser un gran aporte para el país. Yo creo que las FARC y el gobierno nacional ya hicieron lo suyo. Aquí tiene que haber un compromiso del establecimiento y también de los medios de comunicación para avanzar en el tránsito definitivo hacia la paz. Y en eso los medios de comunicación tienen que desescalar el lenguaje, cambiar el simbolismo y aportarle mucho a la reconciliación de este país. A ustedes que nos están viendo desde diferentes regiones del país, les recordamos que pueden consultar y profundizar más en este tema en nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Omaira, regresamos. Viviana, hacemos una nueva pausa. Sigan con nosotros, volvemos con más. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho.
Continuamos con el profesor Alejo Vargas, él es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz en la Universidad Nacional. Profesor, dos temas que son muy importantes para aclararle a la opinión pública. Uno, el tema de los cronogramas, los tiempos, que son ya más esperanzadores, es decir, cuando se firme el acuerdo tendrán 2 meses para la entrega de armas. Y el tema de la firma del acuerdo final. Primer trimestre del 2016, estamos hablando 26 de marzo del 2016, 23, perdón. Sí, yo creo que esa es una de las decisiones más audaces que ayer acordaron las dos delegaciones, porque plantear 6 meses para llegar a la firma implica que lo que está pendiente, que todavía es bastante, claro que sí, especialmente el punto 3 de la agenda terminación del conflicto, que involucra varios temas complejos, además del tema de refrendación y de implementación. Todo eso en 6 meses va a implicar que las dos delegaciones se empleen a fondo para lograr en ese tiempo hacerlo, pero digamos que me pareció igualmente muy sorprendente que las FARC y el gobierno se hubieran autoimpuesto ese límite. Igualmente, ese otro límite que tú mencionaste, Somaira, de que 2 meses después de la firma del acuerdo se empiece la dejación de armas, lo cual también es ponerle unos límites muy precisos en esa dirección. A mí, en principio, lo que más me preocuparía es el primer límite, porque, insisto, el tema de terminación del conflicto es un tema complejo, tiene que ver con temas como cese al fuego bilateral definitivo, dejación de armas, reincorporación económica, social y política de los miembros de las FARC en la vida civil, lucha del Estado contra organizaciones criminales, especialmente aquellas que atentan contra defensores de derechos humanos, garantías de seguridad, las reformas que el Estado debe hacer para la implementación de los acuerdos, lucha contra el paramilitarismo. O sea, es un paquete de temas bien grande. Para abocar todo eso en 6 meses. Bueno, esperemos que hayan avanzado de manera considerable, eso es lo que uno creería. Yo supongo que efectivamente sobre cese del fuego bilateral, dejación de armas, la subcomisión militar ha venido trabajando bastante y me parece que eso puede estar bastante, digamos, ya cocinado, digámoslo así. Dicen que este sistema de justicia transicional puso en el mismo nivel a los de las FARC con los miembros del ejército, la policía, porque es que la justicia transicional los cobijaría a todos. Pues yo creo que en eso lo que hizo el acuerdo en buena medida fue retomar algo que en buena hora el presidente César Gaviria, el expresidente César Gaviria, en ese documento que en febrero dio a conocer, señaló, cuando dijo, se trata de un sistema de justicia transicional para todos los responsables de la producción de víctimas, que no son solamente la guerrilla, son también los paramilitares, los miembros de la fuerza pública, los empresarios que hayan auspiciado grupos paramilitares, los funcionarios públicos que por acción o omisión también hayan contribuido. Entonces yo creo que el acuerdo recoge eso y me parece que es muy importante. Ahora, obviamente que hay voces que seguramente no les va a gustar eso, van a criticar la idea famosa de que los unos están en la legalidad y los otros no, pero evidentemente en un conflicto y frente a la violación de la ley, pues todos se colocan en un cierto nivel similar. De hecho, los miembros de la fuerza pública son aquellos que menos deberían infringir la ley, porque tienen el mandato constitucional de portar las armas. Nuevamente, Alejo, gracias. Muy amable, Omaira, por la invitación, y yo creo que sí, el mensaje para los colombianos es un mensaje de optimismo. Hoy día estamos más cerca de la posibilidad de terminar el conflicto armado que hace unos días. Claro que sí. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.